nutrición calórico-proteica, y esta malnutrición está en relación a la mortalidad, bajan las defensas, ¿no? Hay estudios clínicos randomizados prospectivos que sugieren que el apoyo nutricional beneficia a un grupo seleccionado de pacientes de diversas enfermedades. Pacientes bien nutridos van a responder mejor a los tratamientos habituales que los malnutridos. Entonces debemos de identificar a los pacientes con riesgo nutricional, ¿no? No todos los que están gorditos están bien nutridos. Vamos a hacer una evaluación subjetiva, evaluación global subjetiva y a veces subjetiva general, la generada por el paciente. Hay tablas para esto. Una evaluación nutricional mínima, que eso nos lo va a dar el IMC, índice de masa corporal, la relación peso-talla, pliegue en los niños. Los niveles de proteína plasmática también nos dicen el nivel de nutrición que tiene el paciente. Si la albúmina está muy baja, o él nos va a decir que está malnutrido, ¿no? La cantidad de linfocitos. Si hay menos linfocitos, también no está bien nutrido. Está la nutrición en relación a las defensas, como ven. La evaluación nutricional ya más completa, que no la hacemos porque es más para investigación, son la DEXA, la TAC del cuerpo completo, pesaje bajo inmersión. Y los test cutáneos que nosotros los vemos. Se supone que si uno está bien nutrido, el test cutáneo va a ser efectivo, ¿no? Por ejemplo, es una evaluación global subjetiva generada por el paciente, es una tabla. Y aquí le preguntamos, vemos el peso al nacer, alimentación, tipo de alimentación, actividad cotidiana, y de aquí sacamos una valoración. Son tablas que siempre se nos van a dar en determinados hospitales, para los niños generalmente. Y esta es la evaluación global subjetiva, no la generada por el paciente, que es la tabla anterior. Vamos a ver al paciente con una evaluación subjetivamente, A, B o C, ¿no? C será malnutrido, A estará bien nutrido. A, visualmente lo vemos bien nutrido, sin ningún riesgo, ni historia ni examen físico de evidencia de desnutrición. Y B, moderadamente malnutrido o con riesgo de desnutrición por patología de base, y puede haber historia de baja de peso también, ¿no? He bajado 3 kilos en esta semana, qué sé yo. Malnutrido, con historia de baja ingesta, baja de peso al examen, por ejemplo, unos 10%, disminución de masa muscular y prominencias óseas evidentes, será tipo C, evaluación subjetiva. La nutrición artificial también valora en forma mínima el estado nutricional, rápidamente, como abuelo de pájaro. Pérdida de peso corporal, le preguntamos. He perdido el 20% de peso. Estará en grado moderado, ¿no? No, he perdido 30%, será un grado severo. Mediciones antropométricas. Eso también es una valoración mínima. Hacemos circunferencia, pliegue más en los niños. Proteínas también. Pedimos proteínas totales, albúmina, transferrina, proteínas unidas a retinol, peralbúmina, y ahí, si hay déficit, vamos a ver que está mal nutrido. Índice de creatinina, inmunidad celular, pruebas de función muscular, la dinanometría y la de la fuerza respiratoria muscular. Hay otros métodos más sofisticados como la conductancia e impedancia de todo el cuerpo y actividad neutrónica, la resonancia magnética, índices nutricionales multiparamétricos. Con estas fórmulas matemáticas, combinando mediciones de albúmina, pliegue, transferrina, prueba de hipersensibilidad retardada, ¿no? Aquí hay unos marcadores bioquímicos del estado nutricional. A la albúmina menos de 2.8 no es conveniente. Transferrina menos 150, prealbúmina menos de 20 miligramos por decilitro, proteína ligando al retinol, proteína C reactiva, balance nitrogenado, índice corporal de creatinina, función inmune. Son marcadores bioquímicos del estado nutricional. Sabiendo que hay algunas que sí tienen vida media, porque lo vamos a reemplazar, albúmina de 14 a 21 días, transferrina 7 días, prealbúmina, que es la transthyretina, 2 días, y la proteína ligante de retinol, ¿no? Un día. Todas estas, si hay déficit, se van a correlacionar con la severidad de la enfermedad subyacente. Si hay déficit de albúmina, básicamente, que es lo que más estudiamos, ¿no? Marcadores de función inmune. El recuento total de leucocitos, más de 1.200 linfocitos,
está normal. Menos ya no está bien, ¿no? 500 ya en inmunodeficiencia. Test de sensibilidad cutánea, los test que hacemos, el PPD, por ejemplo, se basa en que la función inmune se deprime en estados de desnutrición, o sea, no hay una buena respuesta de sensibilidad cutánea, o vamos a encontrar, por ejemplo, 500 leucocitos. Ese paciente tiene su función inmune deprimida, por ejemplo, inmunodeficiencia humana, ¿no? No son de rutina, como digo, son más para estudio, de investigación. Vamos a determinar los requerimientos nutricionales y calóricos con determinadas fórmulas, ¿no? Normalmente los nutricionistas. Fórmulas, calorimetría indirecta, requerimientos proteicos también, vamos a ver, con el nitrógeno ureico de orina, requerimientos de micronutrientes, vitaminas, elementos. Y vamos a hacer ese requerimiento calórico con esta fórmula, ¿no? Método ideal para determinar el gasto metabólico. Para ello se utiliza un instrumento que mide el consumo de oxígeno y la producción de CO2, que no es común, ¿no? O en la fórmula de Harris-Bennett, que vamos a, el resultado de esta forma la vamos a multiplicar por un factor de estrés. El factor de estrés es, por ejemplo, cuando una persona ha tenido cirugía menor, el paciente va a requerir más proteínas, ¿no? Más. Entonces hacemos la fórmula de Harris-Bennett multiplicada por el factor de estrés. Cirugía menor de 1 a 1.2, cirugía mayor 1.2, 1.4. Cuando hay traumatismos o neoplasias hay mayor gasto, por eso se adelgaza el paciente. La nutrición del cálculo que hacemos debe multiplicarse, por ejemplo, por 1.5, ¿no? En pancreatitis, enfermedad intestinal, en la sepsis por 1.5, en los quemados, gran cantidad de líquido y proteínas. Multiplicamos nuestro cálculo por 1.75. Todas esas cosas, cuando se calculan, se deben de tener en cuenta. Requerimientos calóricos, lo hacemos con el índice de masa corporal. Por ejemplo, menos de 15, el requerimiento calórico que vamos a calcular es de 35 a 40. En más de 30, por ejemplo, yo que estoy medio obeso, de 15 a 20 kilocalorías por kilo, ajustado al día, ¿no? Requerimientos proteicos, de acuerdo también a la condición clínica. Normal, ¿cuántos gramos de aminoácidos por kilo de peso? Por ejemplo, aquí 0.75 por kilo por día en una persona normal. Pero una persona con encefalopatía hepática que no debemos darle muchas proteínas, bajamos a la mitad, ¿no? Más o menos, 0.4, 0.6. Bajamos a proteínas de alto valor biológico. Cuando hay un estrés metabólico leve, moderado, severo, la cantidad de lo que hemos calculado de aminoácidos la multiplicamos por 1.25 o 1.5 de proteínas cuando hay una pérdida severa, ¿no? De proteínas. Cuando hay insuficiencia renal, también bajamos a proteínas de alto valor, 0.5 a 1 en los no dializados, y cuando hay hemodiálisis a 1.2, 1.4, porque la hemodiálisis se arrastra también a los nutrientes. Cuando hay diálisis peritoneal igualmente. Los requerimientos de hidratos de carbono y lípidos, hidratos de carbono y glucosa, lo mínimo 150 gramos por día para evitar la gluconeogénesis y máximo 5 gramos por kilo por día, ¿no? Supongamos 5, 250 en las personas que son de 50 kilos, ¿no? Lípidos, triglicéridos de cadena larga, 50 a 100 miligramos por día, no sobrepasar 1 gramo por kilo por día en paciente crítico, no utilizarlos si hay hiperlipidemia mantenida, se mantiene, ¿no? Y la relación siempre de hidratos de carbono con lípidos 60-40. Y la mezcla de triglicéridos de cadena larga y media, ¿no? Entonces, inicio de NPT, de inicio de nutrición parenteral total en pacientes críticos con inestabilidad o lesión pulmonar aguda. Y paciente crítico cuyo balance nitrogenado no mejore con emulsión de LTC, ¿no? Triglicéridos de cadena larga y corta. El balance nitrogenado,
de las proteínas, que es la recolección de orina de 24 horas, representa el 80% de las pérdidas de nitrógeno en la orina. Otras pérdidas se dan a través de las deposiciones, piel, pelo y otras rutas, ¿no? Entonces se hace un balance nitrogenado con el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado. También se puede excretar, además de la orina, en deposiciones, piel, pelo, pero casi todo el nitrógeno es urinario. El daño por sobrenutrición. También cuando hacemos una sobrenutrición, sobrecargamos la función renal. Y hay un riesgo de dañar el riñón y ya estamos con complicaciones intrahospitalarias de insuficiencia renal aguda, que son cosas que debemos estar controlando y viendo en nuestros pacientes. Se pueden producir diarreas cuando hay sobrenutrición, náuseas, hiperglicemia. También podemos producirnos hígado graso, alteraciones del metabolismo hepático, alteraciones metabólicas con el exceso de hidratos de carbono como en la acidosis metabólica. Antes utilizamos la fórmula de Curreri, que era la más dañina, ¿no? Ahora ya no se usa. ¿Y cuándo vamos a dar un apoyo nutricional? Cuando el paciente se encuentra sin alimentación por 7 días. Ocurre, ¿no? Un paciente con pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Un paciente que no quiere comer, un paciente que ha bajado su alimentación por un problema bucal, por ejemplo, por aftas o por una cirugía, ¿no? Cuando se espera que no se alimente por más de 10 días. Si el paciente no ha comido 7 días, todavía no ha ocurrido eso y nosotros vemos que la patología no lo va a dejar comer durante más de 10 días, iniciamos el apoyo nutricional. Cuando el paciente ha tenido una pérdida también de peso mayor del 10% de su peso corporal inicial, cuando el paciente es de alto riesgo también, ¿no? Debemos de iniciar una alimentación y se debe hacer con el paciente hemodinámicamente estable. Si un paciente está hipotenso, chocado, no le vamos a dar eso, ¿no? Primero vamos a mejorar su medio interno, su presión, su PVC, ¿no? Entonces, ¿requiere apoyo nutricional intensivo? Si el trato gastrointestinal está funcionante o no funcionante. Si está funcionante el tracto gastrointestinal, vamos a utilizar nutrición enteral con una sonda enteral. ¿Tiene bajo riesgo o riesgo mediano? Riesgo bajo cuando usamos la sonda nasogástrica. Cuando usamos la nasoyunal tiene un riesgo medio poco alto. ¿Qué vamos a monitorizar en estos casos? Residuos alimentarios. Distensión abdominal, porque podemos estar dando más de lo que el paciente requiere. Distensión abdominal. Tránsito intestinal. Diarrea, balance nitrogenado, balance hidroelectrolítico. Todo eso lo vamos a ver cuando empecemos a hacer nutrición enteral. Cuando hemos decidido, porque el trato gastrointestinal no está funcionando por la nutrición parenteral, pues también vamos a monitorizar hiperglicemia, edema pulmonar porque nos estamos excediendo en líquidos, balance nitrogenado, balance hidroelectrolítico también. Y esa es la tablita, ¿no? Decisión de usar el tracto gastrointestinal, valoración nutricional, ¿no? Dicen nutrición enteral o parenteral, de largo plazo con una gastrostomía o una yeyunostomía. De corto plazo, sonda nasogástrica, sonda nasoyunal o nasoduodenal, ¿no? Si la función gastrointestinal está normal, nutrientes intactos, si está alterada, las fórmulas, que hay tolerancia o no a los nutrientes, de acuerdo a cómo el paciente sea particularmente, ¿no? Si no, vamos a suplementarla por nutrición parenteral, si no funciona esta, ¿no? Gradualmente todas las nutriciones van a pasar a la alimentación enteral plena normal. Cuando elegimos una nutrición parenteral, cuando hay una obstrucción, cuando hay peritonitis, vómito persistente, pancreatitis, síndrome de intestino corto. Cuando hay intestino corto, nutrición periférica. Cuando hay un problema nutricional de largo plazo con restricción hídrica, nutrición parenteral central, para ver también cómo está la PVC. Hasta que se normalice la función gástrica y pasamos a la nutrición enteral, ¿no?
Ya está. Aquí lo mismo, lo mismo. Nutrición enteral, más específicamente. El déficit nutricional requiere entonces un tratamiento intensivo en muchas circunstancias, especialmente cuando la persona está en circunstancias de enfermedad. En ocasiones, los pacientes subsidiarios de esta nutrición enteral están incapacitados para ingerir, digerir o metabolizar los nutrientes que normalmente va a requerir. Es cuando esta nutrición artificial cobra toda su importancia, ¿no? La técnica de nutrición, esta artificial, que primero se desarrolló fue la nutrición parenteral con el catéter venoso central, con la colocación del primer catéter por Soldinger, lo cual naturalmente condicionó a su uso más generalizado, cuando se empezaron a utilizar fórmulas, ¿no? Fue probablemente debido a la mala tolerancia digestiva de los pacientes críticos desnutridos a los que tienen alteraciones importantes, ¿no? Estructurales, alteraciones funcionales de su intestino. Entonces fue importante la nutrición parenteral cuando se colocó el primer catéter, ¿no? La nutrición enteral comenzó su implantación como alternativa de la nutrición parenteral a partir de 1967, ¿no? Y en 1970 en Francia. Se ha producido entonces grandes avances desde esa época en las tecnologías alimentarias, en las dietas y preparados comerciales y en las formas o sistemas de administración, lo cual va a asegurar una buena tolerancia incluso en pacientes con procesos digestivos. Entonces, de esta manera llegó el momento de la nutrición enteral. Aquí, indicaciones de la nutrición artificial. Cuando hay ciertas patologías, síndrome de malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, fístulas pancreáticas, fístulas enterocutáneas, fístulas esofágicas, fístulas externas, fístulas biliares, síndrome de intestino corto, enteritis por radioterapia, cáncer del tracto digestivo, cáncer de hígado, páncreas, obstrucción esofágica, acalasia, insuficiencia digestiva por desnutrición grave, fibrosis quística del páncreas. Cuando hay anorexia grave, hay siempre pacientes que nos encontramos, ¿sí? En oncología, sobre todo cuando va a recibir quimioterapia o radioterapia, ¿no? Produce náuseas, vómitos, entonces vamos a requerir una nutrición artificial. Anorexia nerviosa, enfermedades cardíacas crónicas, ¿no? Otras dificultades en la ingesta son que el paciente esté en coma o que haya tenido una cirugía maxilofacial o cirugía de otorrino, neurología o neurocirugía, cuando hay lesiones estomatológicas en la boca, ¿no? Cuando hay estados hipercatabólicos, por ejemplo, estados como la septicemia, grandes quemados, traumatismos graves, grandes pérdidas por drenaje, son las de alto gasto, neoplasias, hipertiroidismo. Son estados hipercatabólicos, ¿no? Otras indicaciones son insuficiencia renal, preparación para la cirugía del colon, alergia grave a múltiples alimentos y errores congénitos en el metabolismo de los aminoácidos. La técnica de soporte nutricional por la cual se aportan sustancias nutritivas es la nutrición enteral directamente al aparato digestivo, generalmente mediante una sonda específica, implantada en la vía nasal o en forma percutánea. También puede ser oral eventualmente, ¿no? Pero más nasal o percutánea. Se considera como nutrición enteral la administración oral de fórmulas líquidas que antes no existían y poco a poco se fueron desarrollando. Tienen que ser líquidas, de composición ya conocida, preparada, ¿no? Para nutrir al paciente. Las ventajas de la nutrición enteral sobre la parenteral, aspecto fisiopatológico, ¿no? Son, nutrición enteral estimula el eje enteroinsular, preservando la relación insulina-glucagón. Conserva el flujo nutritivo portal de importancia primordial en el metabolismo lipídico y en la síntesis de lipoproteínas. Son las ventajas, ¿no? Permite la adaptación intestinal para la nutrición intraluminal, manteniendo la integridad de la estructura y función del epitelio yeyuno ileal.
La protección de la masa intestinal de su contenido en proteínas y ADN de la actividad enzimática del intestino delgado, la cual también es sabido que depende de la instilación intraluminal de nutrientes. El mantenimiento del trofismo intestinal, que es importante. Las dos últimas, si no funciona, no hay nutrición, no va a funcionar. Y tienen entonces importancia no solo desde el punto de vista de absorción de nutrición, sino que tienen una función integral, ¿no? Es una barrera mucoso-intestinal que va a impedir la translocación bacteriana. Las ventajas de la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Seguimos con la nutrición enteral, tiene varias ventajas sobre la nutrición. Nuevamente repetimos, es más fisiológica, más trófica sobre la mucosa intestinal, menos costosa, menos riesgo de complicaciones, riesgo menor de portar un exceso calórico, mínimo riesgo de desarrollar esteatosis hepática, resulta muy fácil de preparar, administrar y controlar y es menos traumática. Aquí hay pacientes con atrofia intestinal relacionada a nutrición parenteral, ¿no? Unos estudios que han hecho. La nutrición enteral tiene ventajas de terapia nutricional enteral. Mantenimiento de la estructura funcional normales del tracto gastrointestinal, lo decimos para recordar. Se mantiene la estructura funcional normal cuando damos la terapia nutricional enteral, porque tiene una función el tracto intestinal, tiene una función y que si no ocurre esta nutrición enteral se va a perder. Mantenimiento de la permeabilidad normal del intestino. Prevención de translocación bacteriana y preservación de la función inmunológica del tracto intestinal también, ¿no? Aquí. ¿Cuáles son los mecanismos que están implicados en la translocación bacteriana? Alteración de la función de la barrera intestinal, lo que es causado por la reducción del flujo sanguíneo esplácnico, inanición y la disminución de hormonas intestinales, sobrecrecimiento bacteriano, que va a darse en los pacientes críticos, el uso de antibióticos de amplio espectro, el tipo y la cantidad de nutrientes en la luz intestinal. Y las fallas en el sistema inmune del huésped, en pacientes críticos, especialmente asociados a sepsis e inanición, fallas en el tejido linfoide asociados al intestino, ¿no? Nutrición integral, ¿cuándo se indica? Cuando hay necesidad de soporte nutricional artificial y posibilidad de vías de acceso al tracto digestivo. O sea, podemos llegar al tracto digestivo. Ausencia de contraindicaciones para nutrición integral. Entonces, hay situaciones clínicas de utilización de forma rutinaria de nutrición integral. La malnutrición calórico-proteica, con ingesta oral de nutrientes inadecuada, limitada, durante 3 o 5 días previos a la indicación. En pacientes, por ejemplo, quirúrgicos, cuando tienen neoplasias en la zona orofaringea, pulmonar, esofágica o gastrointestinal, cuando hay cirugía de cadera, por ejemplo. Pacientes no quirúrgicos con anorexia grave, faringitis, esofagitis, caquexia cardíaca, EPOC, anorexia nerviosa. Todo eso limita la nutrición. ¿Cuáles son las situaciones clínicas de utilización de forma rutinaria? Estado nutricional normal con ingesta inferior al 50% de los requerimientos. Dejamos de comer unos 3, 5 días, 50%. Va a incidir sobre nuestra normalidad. Durante los 7 a 10 días previos a la indicación de cirugía grave, de quemaduras, de resección de intestino delgado, de fístulas enterocutáneas. Situaciones clínicas de utilización limitada son, por ejemplo, la quimioterapia, porque es durante la quimioterapia nada más que se utiliza, postoperatorio inmediato o periodo postestrés, enteritis aguda, intestino corto, cuando hay restricción superior al 90%, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la nutrición enteral? Obstrucción intestinal distal es una contraindicación. Sangrado gastrointestinal, y es que ustedes ven muchos pacientes entran por hemorragia digestiva, ¿no? NPO a todos. Dolor y distensión
intestinal, fístula intestinal de alto débito o alto consumo, más de 500 cc por día, diarrea intratable, más de 1500 cc por día, pancreatitis aguda grave, fase inicial del síndrome del intestino corto, inestabilidad hemodinámica, que puede ser grave, ¿no? Traumatismo encefalocraneano en sus inicios. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la nutrición enteral y las relativas? Absolutas tenemos al hilio paralítico, obstrucción intestinal completa, perforación gástrica. La oportunidad de la nutrición artificial se establece teniendo en consideración unas circunstancias. Historia nutricional de paciente que debemos de conocerla. El examen clínico, valorar. Es importante el juicio clínico. Nosotros hacemos la anamnesis y vamos más o menos en un juicio en relación a esa paciente. Conocimiento de un déficit postural importante o rápido. Concepto de enfermedad de alto riesgo. Incapacidad de ingesta suficiente con alimentación natural para cubrir las recomendaciones dietéticas o los requerimientos nutricionales específicos del paciente. Se reconocen como fórmulas enterales estas nutrientes que vamos a dar a cualquier tipo de alimentación con propósitos médicos especiales, diseñada para administrar a través de sondas de alimentación o como complemento nutricional de la vía oral, ¿no? Por lo general, 1500 calorías de las fórmulas nutricionales completas son suficientes para cubrir el 100% de requerimientos de micronutrientes. Hay otras circunstancias donde están incrementados, ¿no?, los requerimientos, y eso se tiene que valorar para hacer el cálculo de nutrición. Desafío clínico de selección de la mejor forma de nutrición integral de utilizar un paciente específico, ¿no? Aquí hay una fórmula. Requerimientos normales, alterados, normal, restricción de líquidos, requerimientos elevados de proteínas. Aquí, intolerancia a la glucosa. Todo esto lo tenemos que considerar cuando hacemos la dieta del paciente enteral. La mayoría de las fórmulas enterales contiene una nutrición completa con macro y micronutrientes en la proporción exacta, correcta, para cubrir los requerimientos nutricionales. ¿Cuál es la composición de las fórmulas centrales? Carbohidratos, fibra, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, agua, osmolaridad adecuada, 270 a 700. Nosotros vamos a utilizar ciertas vías de acceso. Por ejemplo, aquí, oral, no, vía de acceso, nasoentérica y enterosmias. Nasoentérica, sonda nasogástrica, nasoduodenal, sonda nasoyeyunal, faringostomía, esofagostomía, gastrostomía, yeyunostomía, son las enterostomías. Dentro de la gastrostomía, la quirúrgica y la PEC radiológica, ¿no? Y yeyunostomía igual, quirúrgica, endoscópica y radiológica. Vías de acceso. Necesidad de nutrición enteral, 4 a 6 semanas. Sí, enterosmia. No sonda nasogástrica. O sea, cuando va a durar más de un mes, hacemos como nos aconseja enterosmia. Riesgo de broncoaspiración, sí. Yeyunostomía, yeyunostomía, ¿no? O no. O sonda nasoyunal, sí, o sonda nasogástrica. Nutrición enteral, no invasivos, oral gástrico, sonda nasogástrica, sonda nasoyunal. Invasivos, faringostomía, esofagostomía, gastrostomía quirúrgica o PEC, yeyunostomía, endoprótesis, ¿no? Aquí estamos los accesos por vía nasal hasta el estómago.
duodenal y nasoyeyunal. Para accesos de largo plazo, gastrostomía o yeyunostomía. Para pacientes candidatos a recibir alimentación por vía yeyunal, el riesgo de broncoaspiración, hilo gástrico, fístulas broncoesofágicas, pancreatitis aguda, náuseas y vómitos. Esta es la sonda de gastrostomía endoscópica, el PEG. No es tan difícil colocarlo, pero uno tiene que perder el miedo, ¿no? Es el botón de la gastrostomía. Indicaciones de gastrostomía. El estómago no afectado por la patología primaria no debe ser afectado. Vaciamiento gastrodenal normal también. Reflujo gastroesofágico inexistente o mínimo y reflejo nauseoso intacto. ¿Y cuáles son los regímenes de administración de la dieta enteral? Régimen continuo, semicontinuo, por periodos de 16 a 18 horas, cíclico, intermitente, cíclico, domiciliario, en periodos de 8 a 12 horas por día. Intermitente en bolos. Pacientes crónicos, 200 o 400 cc en 4 o 8 tomas. ¿Y cuáles son los métodos de infusión? Goteo gravitatorio por bomba con jeringa, continuo, diurno, nocturno, discontinuo. Nutrición enteral. Hay métodos de infusión continua e intermitente. Continua, 24 horas. Infusión continua por un periodo corto de 8 a 12 horas, administrada normalmente en la noche, ¿no? Intermitente, administración de bolos de la fórmula enteral, cada un espacio de tiempo de predeterminado, 3 a 4 horas. Infusión continua. Ocasiona poco residuo gástrico, condiciona una absorción más eficiente, es mejor desde el punto de vista calórico. Y las indicaciones. Nutrición postpilórica. ¿Dónde me quedé? Síndrome de intestino corto, síndrome de hipoabsorción. Pacientes con alto riesgo de aspiración y que no toleran la alimentación intermitente. Intermitente consiste en la administración de volúmenes de fórmulas de manera periódica. Ventajas: mayor movilidad del paciente, estimulación de la alimentación oral, al producir alternativamente periodos de hambre y saciedad. Puede administrarse con jeringa o con bomba por medio de bolos durante de 15 a 45 minutos al inicio. Indicada en alimentación gástrica siempre que sea bien tolerada, ¿no? Pacientes no críticos y pacientes sin riesgo de aspiración. Bombas de infusión. La bomba, ¿no? Ahí está, la velocidad puede ser fijada y mantenerse. Y nos debe decir cuánto en 24 horas va a pasar. Un método más seguro para evitar el síndrome diarreico hiperosmolar. Son útiles en pacientes lábiles en los cuales pequeños cambios en la velocidad de la administración inducen a problemas. Regímenes de tolerancia. Inicio paulatino para conseguir adaptación del tracto digestivo. Primer régimen, segundo. Primer régimen, 1000 cc por hora, 1500 segundo día y tercer día, volumen final 2500 a 3000. Resumen de un inicio, 20 cc hora y puede progresar 40 cc hora, 8 horas, 60 cc horas, 8 horas, 80 ml por hora, ¿no? El ritmo final es de acuerdo a los requerimientos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en la nutrición enteral? Una botella o bolsa, un sistema, sonda y la bomba misma. Aquí colocando un SPEC. Esta es la nutrición enteral. El preparado y es como se va a nutrir, ¿no? Elección de la fórmula o dieta. Enfermedad de base,
fórmulas especiales. Cálculo estimado de los requerimientos. En primera vez puede ser, por ejemplo, um, enfermedad intersticial, una que no absorba del todo el CO2, ¿no? Cálculo estimado de los requerimientos energéticos y proteicos con fórmulas hiperproteicas y hipercalóricas o mixtas. La viabilidad del aparato digestivo también. Y la colaboración del paciente y familiares. Y el personal sanitario que tiene que estar siempre ayudando, ¿no? Dentro de las dietas hay cierta clasificación. Dietas poliméricas, oligoméricas, especiales, modulares, suplementos dietéticos también. Poliméricas, aquellas fórmulas en las cuales los nutrientes se encuentran en forma macromolecular intacta. Normoproteicas, hipercalóricas, hiperproteicas y especiales, ¿no? Oligoméricas, peptídicas y elementales, las proteínas son hidrolizadas obteniendo oligopéptidos de 2 a 6 aminoácidos. Y si Dios quiere, pues, ¿no? Va a mejorar el paciente. Los hidratos de carbono son aportados como dextrinomaltosas de cadena media, peptídica y elemental, que son normoproteicas e hiperproteicas, ¿no? Las dietas especiales, que son las que se preparan para determinados pacientes, cuando van a haber alteraciones metabólicas que aparecen en diversas disfunciones orgánicas, por ejemplo, órganos específicos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, para alteraciones hiperglucémicas. Y el sistema específico, inmunonutrición y entero específicas también, ¿no? Son las especiales. Las modulares, que es una mezcla y combinación de nutrientes elaborados individualmente. O sea, nosotros las vamos a elaborar. Pacientes con necesidad muy específica de determinados nutrientes. También, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir a este paciente? De la cantidad administrada, de la tolerancia, de la velocidad y forma de infusión, control de la sonda, control analítico, diuresis, regurgitaciones o aspiraciones. ¿Qué complicaciones? Ya habíamos visto, ¿no? En la sonda, lesiones nasales, lesiones esofágicas, colocación intrabronquial, obstrucción accidental. Cuando hay complicaciones infecciosas, otitis, neumonía, contaminación de la comida. Complicaciones gastrointestinales, diarrea, náuseas, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento. Y las complicaciones metabólicas, glicemia, hipo e hipercalemia, hiponatremia, hipofosfatemia, alteraciones hepáticas, deshidratación, ¿no? Son las complicaciones metabólicas. Complicaciones de la sonda nasogástrica, obstrucción de la sonda, desplazamiento de la sonda, extracción involuntaria de esta, disconfort nasogástrico, regurgitación y reflujo, broncoaspiración, esofagitis, problemas relacionados con el ritmo, lentitud, náuseas, vómitos, diarrea. Complicaciones de la sonda de gastrostomía endoscópica. Puede haber un hematoma parietal, irritación periestomáquica, infección de la herida, fascitis necrotizante, perforación gástrica, hemorragia gástrica, fístula, neumoperitoneo y así. Una gran lista, ¿no? Complicaciones del catéter de ionostomía por punción. Obstrucción del catéter, movilización del catéter, extracción accidental del catéter, obstrucción intestinal, vólvulo intestinal, absceso subcutáneo y problemas relacionados con el ritmo, lentitud, vómitos, náuseas, diarreas. También en la nutrición integral a domicilio, la que se va a hacer a domicilio, es una forma de asistencia nutricional muy ventajosa, puesto que permite nutrir a los pacientes subsidiarios de la misma en su ambiente familiar, evitando los efectos adversos hospitalarios, ¿no? Por otra parte, es una medida rentable, puesto que permite la óptima ocupación de las camas hospitalarias. Puede beneficiarse de la misma aquellos pacientes que
No requieren explicaciones o tratamientos en regímenes hospitalarios, en los cuales la única terapéutica debe ser nutricional. Los criterios para la selección de pacientes con nutrición enteral y a domicilio se sumarán ahora, ¿no? 21. 8. Nutrición enteral a domicilio, criterios de la selección del Perú. Larga duración de la nutrición enteral, ¿no? Ausencia de la necesidad de cuidados hospitalarios. Deseo del paciente. Tolerancia comprobada en el hospital. Disponibilidad de apoyo económico, educación del paciente y de la familia. Apoyo y monitorización por un equipo suficiente, ¿no? Para valorar todo lo que miren, ¿no? Los pacientes y sus familiares son informados y adiestrados por el personal de la unidad hospitalaria de nutrición. Se les procura todo tipo de facilidades para obtener las dietas y materiales para mantener todo aséptico, ¿no? Son visitados por los equipos de atención domiciliaria y se les integra en la consulta externa de la nutrición del hospital en caso necesario. Para su correcto seguimiento es necesario un equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, aquí dice médico, enfermera, enfermera asistencial, dice dietista, asistente social, apoyo farmacéutico. Para la implantación de un programa domiciliario es necesario entonces considerar el tipo de acceso, cuidados correspondientes, sistema de administración, bolsa, sonda, ¿cuál va a ser, no? ¿Qué fórmula y qué pautas vamos a seguir? Almacenamiento, hay fórmulas de equipo, reconocimiento, prevención y tratamiento de las complicaciones, seguimiento asistencial. Y siempre una lista de teléfonos, ¿no? Por lo que respecta a las complicaciones, suelen ser más frecuentes las mecánicas que las gastrointestinales, metabólicas o infecciosas. Es conveniente que la familia sea capaz de identificar las complicaciones a las que se somete el paciente, ¿no? Las posibles complicaciones de la nutrición enteral a domicilio, la forma de prevención y su tratamiento se sumarán en la tabla 21.10. Ya. Estas son unas complicaciones mecánicas: obstrucción de sonda, lavar frecuentemente con agua, lavar con bebidas y gaseosas. Uso de sonda, irritación cutánea o nasal, que tener cuidado. Si le falta papel para curar, nos avisan, ¿no? Gastrointestinal, diarrea, estreñimiento. Diarrea, utilización de fibra soluble en la dieta, diluir la fórmula, esmerar la higiene en la preparación y administración de la fórmula. Y cuando hay estreñimiento, aumentar la ingesta de agua, aumentar la actividad del paciente. Cuando hay hiponatremia, asegurarse que la fórmula contiene suficiente sodio, vigilar ingesta o... Ya. Infecciones y aspiración. Elevar la cabeza de la cama, administrar el alimento en intestino proximal y verificar si existe retención gástrica. Y nada más. Son lo último de las complicaciones. Ahora, ¿cómo cierro esto? Esto es lo grande. Ya está. Entonces, ya son las 10, deben estar cansaditos. Le he pasado las diapositivas a su delegada para que les pase, ¿ya? Cuídense, duerman, descansen, muchachos, hasta el día 30, hasta el viernes creo, ¿no? Y yo les comunico. Hasta luego, cuídense.